Bienvenidos a nuestro canal de YouTube Marlene Arroyo, un espacio donde la palabra de Dios cobra vida, donde tu fe se activa. Dios sigue hablando hoy. Por llamarnos, por escogernos, por sellarnos con tu Espíritu Santo, por bautizarnos con tu Santo Espíritu. Estamos tan agradecidos de ti. Padre Celestial, nosotros confesamos una y otra vez que Jesucristo es nuestro Señor. Jesucristo es nuestro Salvador. Jesucristo es nuestro libertador. Jesucristo es nuestro Redentor. Te damos gracias y te pedimos que tu Santo Espíritu derrame de su sabiduría, su inteligencia y su conocimiento en cada uno de nosotros. Estamos creyendo y confesando que hoy saldremos de esta casa con una mayor revelación y por consiguiente con un mayor amor y una mayor pasión por quien eres tú. Amén. Vamos a viajar por el libro del Éxodo. En el libro de Éxodo, y le voy a añadir Levítico, Deuteronomio, Números, hay cuatro hombres muy importantes en esta etapa. Y los nombres de estos cuatro hombres son: 1, Moisés; 2, Caleb; 3, Aarón. Y también tenemos a Josué. Y toda esta etapa del Éxodo abarca un periodo de 325 años. Y los eventos que ocurren en el Éxodo es: número 1, que vemos a un pueblo de Dios que está en esclavitud. Un pueblo de Dios que está en cautiverio por más de 400 años. Pero como el Señor levanta a un hombre y lo protegió desde su nacimiento, lo protegió de la muerte. Cómo protegió a Moisés. Y cómo el Señor tuvo cuidado de la formación, de la educación de Moisés, hasta convertirlo en el libertador de toda una nación. Ese es el primer acontecimiento que vemos en Éxodo. Y yo quisiera abrir un paréntesis que necesito compartir con ustedes. Lo necesito. Esta semana, pues mientras estaba cuidando a mami tiene, ellos me sintonizan, así que voy con nombre y todo. Besitos a los vecinos de mami. Mami tiene una vecina que eso es una belleza. Su nombre es Nilsa. Y Nilsa estuvo unas cuantas horas con nosotras en la casa. De repente, mami me dice: la nieta de Nilsa dice que cuando sea grande va a ser pastora. Y yo me impresioné, porque yo digo: wow, ¿de dónde la niña del barrio donde yo nací saca eso de que quiere ser pastora? Y yo miré a Nilsa y le dije: cuéntame cuál es. Y me dijo: Yomailis. Y yo: ¿cuántos años tiene? 10. Y yo: ¿y qué es lo que dice? Ella dice que cuando sea grande va a ser pastora como usted, que ella va a cantar como usted y ella va a viajar los países predicando la palabra como usted. Y yo: ¿que ella dice eso? Y yo: dámela, yo la quiero conocer. Yo la he visto, le he llevado regalitos cuando voy al barrio, pero yo nunca me he sentado con ella, nada de eso. Le dije: yo la quiero conocer. Y esto fue lo que le dije a la abuela Nilsa: si ella dice eso con 10 años de edad, yo quiero decirte que yo deseo cosas parecidas a la misma edad. Y yo quiero decirte, Nilsa, que esa niña tiene que ser la escogida. Esa niña tiene que ser la que Dios escogió para ser la ministro de toda tu familia. En la línea genealógica no hay nadie que sea pastor. Y esa niña de 10 años dice que ella cuando sea grande va a predicar, que ella cuando sea grande va a ser pastora. Y ella visitó el pabellón de la Víctora de Hormigueros un día, y desde ese día no deja de decirle a su familia: yo quiero ir porque yo quiero danzar como danzan allá. Yo quiero danzar como danzan allá. Y yo: dámela. Son los domingos y son los martes. Dame a Yomailis, dame la nena. Es la llamada, es la escogida. ¿Saben lo que hizo Yomailis? Me contó Nilsa que estaban en cierto lugar, no sé qué lugar, y había karaoke. Y la niña pidió cantar en el karaoke. ¿Cantar qué? Pidió una canción cristiana para cantar.
cantó el karaoke y no sé quién le dio una ofrenda. Alguien le dio una ofrenda. Entonces ahí está la nena siendo marcada por el Espíritu Santo. Sin duda, sin duda. Dice, voy a ser profesional y pastora, las dos. Dice, tiene 10 años de edad. Yo quiero repasar algo en este paréntesis. Cuando usted nació, Dios no inventó con usted. El Señor le diseñó a usted todo su destino antes de su nacimiento. Claro que el Señor nos ha dado voluntad, pero la Biblia dice, tus ojos me vieron cuando yo era un embrión, y en tu libro estaban escritas todas las cosas antes de que fuesen hechas. Nacimos con propósito y el Señor nos permite ciertas experiencias en la vida para que seamos formados. Aún las experiencias negativas no son para destruirte, son para tu formación, a causa de que el Señor tiene un propósito contigo. Y el Señor siempre te va a colocar al lado la conexión correcta. Siempre el Señor te va a colocar al lado la conexión correcta, la persona correcta. La Biblia nos da claves que los que estamos de acuerdo caminamos juntos. Dice la Biblia, andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Y el Señor va formando corazones, y el Señor va dándole forma a pensamientos, a emociones, para que se cumpla lo que Él ya escribió sobre ti en los cielos. Todo lo que necesitamos es alinearnos a su perfecta voluntad. Y por eso el Señor tiene profetas. Los profetas son la voz del Padre eterno, quien nos va revelando diseños y propósitos con dos dones muy particulares: el don de ciencia y el don de profecía. Son dos dones completamente distintos: el don de ciencia y el don de profecía. Paréntesis dentro del paréntesis. El don de ciencia simplemente te revela cosas que ya tú sabes, o te puede revelar cosas que tú necesitas saber, que no sabes pero necesitas saber. Por eso usted va a ver profetas usando el don de ciencia, y usted se llama así, y su teléfono es este, y su fecha de nacimiento es esta, y el profeta no te conoce, no te ve. Es simplemente para que tú sepas, porque hay gente que necesita saberlo, que Dios te ve, que Dios te llamó, que Dios te escogió, que Dios no está lejos de ti, que Dios te ama, que Dios tiene propósito. Y por ejemplo, a mí no me hace falta que un profeta me diga, tú eres Marlene Arroyo, pero aquí hay gente que necesita que un profeta le diga, tú eres fulano de tal. Yo te conozco, esta es tu edad, esta es tu dirección y yo sé dónde tú vives. Este es tu número telefónico y con el número telefónico te está diciendo, yo conozco todas tus conversaciones, yo conozco desde lejos tus pensamientos. Hay quien lo necesita. Ahora el don de ciencia también se utiliza. Por ejemplo, alguien está enfermo, tiene un cáncer, no lo sabe, y por el don de ciencia el profeta le dice, cuidado, hay una enfermedad aquí, así, 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 ve al médico, pasa esto. Por el don de ciencia perdiste algo. El profeta con el don de ciencia, lo que perdiste se encuentra aquí, en este lugar, de esta manera, así fue. Ese es el don de ciencia. No se puede confundir con el don de profecía. El don de profecía es futuro y dirección. Futuro y dirección. El don de ciencia te habla de pasado y presente, pero el don profético es futuro y dirección. Esto es lo que el Padre tiene diseñado para ti. Y con el don profético, el profeta te da instrucciones y te dice, este es el camino, este no es el camino. Esto es un sí, esto es un no. Y todo es para bendecir. Aún una palabra fuerte, una palabra profética fuertísima, es para bendecir. Porque si la palabra te endereza, te bendijo. Te bendijo. Ahora cierro paréntesis y regreso al paréntesis anterior. Naciste con propósito.
naciste con destino. El Señor te llamó. El Señor tiene cosas grandiosas para ti. Cierro paréntesis y regreso a Moisés. Y allí en Éxodo nos encontramos con un pueblo cautivo, pero nos vemos con que Dios marcó a un hombre, su nombre es Moisés, para libertar toda la nación de Israel. Y esto se encuentra en los capítulos 1 al 14, toda esta experiencia, capítulos 1 al 14. Pero número 2, también se nos presenta algo. El deseo de Dios de llevar a Israel a la tierra prometida. Pero recuerde que esto es un trabajo en equipo. No todo deseo de Dios se cumple, porque el Señor nos ha dado voluntad para decidir. No somos robots. El Señor respeta nuestra voluntad. ¿Sabía eso? Si usted le dice al Señor no voy, el Señor dice no hay problema. Si usted le dice voy, muy bien, vamos. El Señor respeta la voluntad del hombre. Es por eso que nosotros tenemos la responsabilidad de presentar a Cristo como Señor y Salvador. Y el que quiera aceptar a Cristo, y el que quiera vivir en pureza, y el que quiera seguir aprendiendo, bienvenido. Pero el que le gusta estar pecando, el que renuncia a la fe, el que renuncia a Cristo, el Señor tampoco lo detiene. Y si el Señor no lo detiene, nosotros tampoco lo vamos a detener. ¿Hola? Entonces, con eso dicho, el fracaso de Israel de entrar en la tierra prometida. ¿Por qué Israel no entró a la tierra prometida? Por la murmuración y por la incredulidad. Y toda esta historia la vamos a ver en Números, capítulos 13 y 14. Número 3. Aquí en estos libros aparece un evento sobrenatural y muy significativo. Y es que el Padre proveyó algo que se llama maná. Maná en español significa ¿qué es esto? Cuando ellos vieron algo como unas hojuelas caer del cielo a la tierra para su alimentación, ellos dijeron ¿qué es esto? Maná. Y así se quedó su nombre, maná. Este evento aparece en Éxodo 16, versículo 14. La aparición del maná es importante y está conectado con la institución del sábado como el día de reposo. Esto aparece en Éxodo capítulo 16, versos 23 al 30. Y por supuesto la entrega de los 10 mandamientos para Israel, Éxodo 23 al 17. Y esos 10 mandamientos para Israel, subrayo, para Israel. Esto es Viejo Testamento, no es para la iglesia. 10 mandamientos para Israel, 10. 5 primeros tienen que ver con la relación que todo creyente tiene que tener con Dios. Y del 6 al 10, la relación correcta que todo creyente tiene que tener con sus hermanos. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el resumen. Número 4, luego en Éxodo 40, el Padre da una orden, la construcción del tabernáculo. Luego, el vagar sin propósito por el desierto. Vamos a estudiar eso. Aparece en Números 14, 33. Luego, el pecado y la muerte de Moisés. Número 20, 7 al 13. Y Deuteronomio 34, 5 al 8. Y la elección de Josué como el nuevo líder de Israel. Aparece también en Números. Y una y otra vez el Padre le dice a Josué: como estuve con Moisés, así estaré contigo. Y una y otra vez le dice: esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes. Es decir, tengo un propósito contigo. Yo tengo una perfecta voluntad, pero yo necesito de ti esto: que te esfuerces, que seas valiente, que no tengas miedo y que no desmayes en el cumplimiento de esta asignación. Antes de continuar, estas 4 palabras son claves en nuestra vida. El Señor tiene cosas hermosas para ti, pero el Señor requiere algo: que te esfuerces, que seas valiente, que no tengas miedo y que no desmayes en el camino.
Amén. Aquí también leemos acerca de un río de sangre. Vemos un mar que se abre y un arroyo amargo. También aquí vemos algo. Vemos un becerro de oro. Vemos un asna que habla. Vemos una serpiente de bronce en Éxodo 32 y Números 22 y 21. Sabemos de una zarza que ardió en el desierto, de una columna de nube y una columna de fuego en el desierto, Éxodo 3 y 13. Y vemos a Moisés ascender al cielo mientras Coré descendió al infierno. Números 16, voy a repetir eso. Vemos un Moisés que asciende al cielo y a un Coré que desciende al infierno. Y estamos hablando de pueblo de Dios. Con eso dicho, Israel estaba esclavizado en Egipto. Y vamos a explicar cómo fue que ocurrió esto de la esclavitud. Y es que la Biblia dice, vamos a leer Éxodo 1:8, dice lo siguiente: pero llegó al poder en Egipto otro rey que no había conocido a José. Y este detalle es importante porque nos encontramos con un joven llamado José, un joven procesado por el Señor. Voy a tomarme unos breves minutos para aquellos que no saben quién es José en la Biblia, para contarte un poco del proceso de este joven. Un joven llamado por el Padre Eterno. Un joven que fue el parto de la mujer que más amó su papá, el hijo de Jacob y de Raquel, José. Bajito, bajito. Yo espero que esto no pase en ninguna familia. Bueno, pero hay algunas familias que los hermanos dicen, este es el preferido. Y los padres dicen, eso no es así. Aquí los amamos a todos iguales. Pero en la casa todo el mundo sabe quién es el favorito. Pues el favorito era José. Y a José, el padre su papá lo distinguió, dándole algo que no le dio a los demás. Le dio un manto de colores. Entonces José da la impresión que era consentido. Y vamos a ver a José utilizando sus dones para lucirse delante de los hermanos. Por ejemplo, yo soñé anoche y tuve un sueño. Y entonces, diciendo el sueño que era verdad el sueño, traía la insinuación. La insinuación de que todos ustedes se postrarán delante de mí. Bueno, se ganó la envidia de los hermanos y comenzó José un proceso. José fue vendido por los hermanos. José cayó como esclavo, estuvo en una cisterna. Luego de trabajar en la esclavitud allá en Egipto, entonces José recibe un trabajo más honroso. Parece que era un hombre guapo y comienzan las tentaciones. Y la esposa de un principal de gobierno llamado Potifar se enamora de José. Pero no solamente se enamora de lejos, sino que lo provocó de cerca. No sabemos hasta dónde llegaron ella y José, porque José de repente se alejó de ella. Ella logró quitarle la capa y se quedó con la capa. Y ahora José es acusado falsamente. A causa de la acusación estuvo preso. Pero estar preso fue parte del proceso del Señor, porque en la casa de Jacob el único que soñaba era José. Ningún hermano soñaba. Pero ahora en la cárcel allá en Egipto todo el mundo soñaba. Había un copero que soñaba, había un panadero que soñaba. Así que el Señor saca a José del lugar donde nadie sueña al lugar donde todo el mundo sueña. Esto obliga a José a subir de nivel, porque los procesos perfeccionan tu don y aumentan tu nivel de fe. Voy a repetirte esto. Los procesos del Señor perfeccionan el don que Dios te dio y aumentan tu fe. Y ahí está José en la cárcel donde todo el mundo sueña. Y él aumentó su don, lo perfeccionó, aumentó su fe. Y ahora vemos a José no solamente soñando, interpretando sueños. Pero a pesar de tanto proceso que he compartido contigo, y obviamente la Biblia no dice todo, a pesar de tanto proceso, vemos entonces que José continúa un poco altivo.
Y dentro de la cárcel le dice a los que se iban en libertad: cuando vayas, habla de mí. Cuando salgas, recomiéndame, habla de mí. Y se quedó en la cárcel hasta que realmente José aprendió humildad y se rindió delante del Señor. El Señor que conoce todos los corazones, porque aquí una situación que no podemos pasar por alto, y es que nosotros proyectamos lo que queremos proyectar, pero el Señor conoce el corazón, conoce cada pensamiento y nuestras intenciones. El Señor lo conoce todo, no olvides, omnisciente, todo lo conoce. Por lo tanto, cuando el Señor conoció que José estaba listo para salir, entonces el rey tuvo un sueño, Faraón tuvo un sueño: 7 vacas gordas, 7 vacas flacas. Tuvo un sueño y Faraón buscó interpretación en todos los intérpretes de sueños del palacio y nadie pudo interpretarlo. Pero por la voluntad del Padre, alguien dijo: en la cárcel hay uno que interpreta sueños. Cuando tú estés listo, cuando yo esté lista, en el momento correcto, y el Señor sabe cuándo es el momento correcto, Él nos sacará de la prisión, Él nos sacará del proceso y llegaremos a la luz en el momento correcto. Y ahora José recibe la noticia en la cárcel: estás en libertad, Faraón te manda a llamar. Ahora está José delante de Faraón. Faraón le narra su sueño, pero primero le hace una pregunta, y la respuesta a esta pregunta es muy importante. El Faraón le dice a José: ¿eres tú el que interpreta sueños? Y aquí vemos a un José procesado, diciendo: yo no, si no fuera por Jehová, si no fuera por Dios, yo no podría interpretar sueños. Interpreta el sueño. Ahora Faraón dice: pues yo necesito a alguien que ejecute un plan de trabajo para salvar a la nación del hambre. ¿Quién será ese hombre? Y ese hombre fue José. Ahora José es el segundo en mando. ¿Usted sabe cómo Faraón le decía a José? Safenat Panea. Safenat Panea. Y Safenat Panea puede interpretarse como Dios vive. Dios vive. Otros lo interpretan como pan de vida. Con esto, imagínese usted el concepto que tenía Faraón de José: integridad, inteligencia, sabiduría, estrategia, consagración. Todo esto lo vio Faraón en José. Por eso, mientras ese Faraón estuvo vivo, José estuvo vivo. José fue respetado, su gente fue respetada, pero su familia, sus hermanos, lamentablemente no se conducían como se conducía José. Por lo tanto, ahora dice la palabra del Señor: se murió José y se levantó un rey que no conoció a José. Y esa fue la razón de la esclavitud, porque este rey ahora vivía paranoico, vivía asustado, porque es que la palabra de Jehová se cumplía en la descendencia de Jacob, de José. Y tenemos a Israel creciendo, tenemos a Israel multiplicándose. Y este rey se asustó y dijo: no, yo necesito paralizar. Mire la frase que voy a utilizar: necesito control poblacional. Y quiero matar a todos los niños varones hebreos, y a los adultos los voy a esclavizar. Quiero que vengas conmigo a Éxodo capítulo 1, versos 10 al 16. 10 al 16. El crecimiento lo asustó, la multiplicación lo asustó, la fuerza de los israelitas lo asustó y los persiguió cruelmente. Dice: vamos a tener que manejarlos con mucha astucia, de lo contrario seguirán aumentando, y si estalla una guerra, se unirán a nuestros enemigos, nos combatirán y se irán del país. Antes de seguir leyendo,
si algo asusta al mundo espiritual, es un nuevo parto de un matrimonio de Dios. Voy de nuevo. Si algo asusta al mundo de las tinieblas, es el nacimiento de un hijo, el nacimiento de una hija, de un hombre, de una mujer de Dios. Porque lo que acaba de nacer es un adorador. Lo que acaba de nacer es un ministro. Lo que acaba de nacer es una amenaza para el reino de las tinieblas. Entonces, si usted fuera Satanás, le pregunto, ¿qué usted haría? Detener los nacimientos. Detener los nacimientos. Paréntesis. Y es preocupante esta nueva generación que no quiere parir. Matrimonios que son de Dios que no quieren parir. Cuando la voluntad y el diseño de Dios es que nos multipliquemos, que crezcamos y que nos multipliquemos. Se pone tenso usted, inhale y exhale. Pero hoy es miércoles de escudriñar las sagradas escrituras. Hice mi matrimonio 220 y estoy contenta. Me gusta casar gente. Me gusta que les vaya bien en el nombre de Jesús. Que Dios le dé a estas mujeres vientres saludables. Que Dios le dé a estos hombres de Dios lomos saludables, para que puedan ellos engendrar y ellas concebir. Y que nazca un adorador más. Que nazca un hombre de Dios más. Que nazca una mujer más. Una mujer de Dios más. Entonces, los que no son creyentes, los que se oponen al reino, se multiplican, que esto es una barbaridad. Y yo quiero decirte que hay religiones que se levantan en contra de Jesucristo, que han expresado públicamente que su victoria son los vientres de las mujeres. Sigo leyendo. Dio una instrucción clara a matar a los niños varones. También ocurrió en la época de Jesús, ¿lo recuerda? Ocurrió en la época de Moisés. Ocurrió. El diablo siempre buscando matar un líder. Dice el verso 17: sin embargo, las parteras temían a Dios, así que no siguieron las órdenes del rey de Egipto, sino que dejaron con vida a los varones. Aquí tenemos a un faraón que no conoció a José, y aquí tenemos a un rey persiguiendo cruelmente a Israel, lo esclavizó y ordenó que mataran a todos los niños varones hebreos. Pero ahora ocurre algo, en medio de tanta tragedia ocurre algo. La gracia de Dios se manifiesta. ¿Saben lo que dice la palabra del Señor? Resistid. Resistid al diablo, que de vosotros huirá. Por lo tanto, tenemos que ser fuertes y resistentes.
Dice la palabra, voy a leer Éxodo 2, 24 al 25. Éxodo 2, 24 al 25. Aquí vemos la gracia de nuestro Señor. Dice, quien al oír sus quejas se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Fue así como Dios se fijó en los israelitas y los tomó en cuenta. Y aquí vemos la gracia del Señor. Vemos la misericordia del Señor. Cómo el Señor escuchó las oraciones de Israel. Y la respuesta de Dios al clamor del pueblo fue un hombre. Posiblemente la respuesta de Dios para tu casa seas tú. Posiblemente la respuesta de Dios para tu comunidad seas tú. Posiblemente la respuesta de Dios para ese lugar de trabajo sea usted. La respuesta de Dios se llamó Moisés. Es como si Satanás se lo imaginara. Satanás no conoce las grandezas que Dios hará contigo, pero se las imagina. ¿Puede entender, por favor, que hay un interés de las tinieblas de que usted no reciba su palabra profética? Hay un interés de que nosotros no hagamos eventos proféticos. Hay un interés de que no hagamos, de que no enseñemos, de que no prediquemos. Hay un interés. Pero este reino es para valientes. Y este reino es para resistentes. Y este reino es para entendidos de los asuntos espirituales. Ahora, nace Moisés. Quiero hablarte un poco de él. Nace de padres piadosos. Repito, el rey de ese tiempo mandó a matar a todos los niños varones. Así que mamá y papá escondieron a su bebé varón por 3 meses. La Biblia Código Real dice, lo escondieron cuando le vieron el rostro, porque le vieron rostro de profeta. Pero luego no pudieron seguir escondiéndolo. Así que la mamá Jocabed hizo como una canasta, una arquilla. Colocó un papiro en el fondo, calafateó con brea para que el agua no entrara toda la arquilla, y allí colocó al bebé. Lo depositó en el río Nilo, un lugar muy peligroso. Pero también le dijo a su hermana mayor, Miriam, que lo cuidara. Es entonces cuando el bebé es rescatado por la hija de Faraón. Todo un plan en la soberanía del Dios Padre. La hija de Faraón es quien le llama a Moisés. Moisés significa sacado de las aguas. Y ahora Moisés es protegido en Egipto por la hija de Faraón. Ahora, esta historia de la canastilla en el río aparece en Éxodo 2:3. Ahora Miriam, cuando ve que la hija de Faraón tiene al bebé, tiene a su hermano, utilizando su inteligencia, le dice a la hija de Faraón: yo conozco una mujer que dio a luz, que tiene leche en sus pechos y que puede cuidar a este bebé. Y Miriam recomienda a su mamá. Y entonces es algo glorioso como Jocabed cría a Moisés con los pensamientos y le forma un corazón hebreo, pero en el palacio de Faraón. Todo voluntad del Padre Eterno. Así que Moisés creció con una apariencia egipcia, pero con un corazón hebreo. Creció en el palacio de Faraón. A la edad de 40 años huyó de Egipto. ¿Por qué huyó de Egipto? Porque se involucró en un asesinato. Mató a un egipcio que estaba esclavizando a un hebreo. Venga conmigo a Éxodo 2:12. Repito, porque Moisés parecía egipcio. Su apariencia, su ropa, sus sandalias, pero su corazón era hebreo. Dice: miró entonces a uno y otro lado, y al no ver a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Quiero leer del Nuevo Testamento, Hebreos 11, 24, 26, para que veamos el corazón de Moisés, aunque fue criado en el palacio de Egipto. Agradecido de la hija de Faraón, pero yo aprendí algo.
¿Sabes lo que yo aprendí de un compañero pastor? Que el agradecimiento no puede convertirse en esclavitud. Lo repito. Eso me ministró tanto y tanto. Porque en varios momentos de mi vida, mi agradecimiento fue tanto que un día yo me descubrí esclava. Yo, espérate, porque por mi amor y por mi gratitud, yo siento que yo cedo a cosas que no tengo que ceder, y yo tolero cosas que no tengo que tolerar, y no puedo decir no, y todo es sí, y me renuncio a mí misma. Hasta que un día escuché esa frase: el agradecimiento no puede convertirse en esclavitud. Gracias, pero no. Entonces, mire esto, lo que dice Hebreos 11, 24 al 26, que mucho aprendemos, ¿verdad? Por la fe, Moisés, ya adulto y agradecido. ¿Quién lo salvó del río? La hija de Faraón. ¿Quién lo llevó al palacio? La hija de Faraón. ¿Quién le puso nombre? La hija de Faraón. ¿Quién le puso cuidadora? La hija de Faraón. ¿Quién lo defendió? La hija de Faraón. Escuche. Por la fe, Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del Faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Bendito es el nombre del Señor. Usted medita en esto toda la noche. Ahora, Moisés tuvo que escapar porque mató a un egipcio, pero encontró refugio. Encontró refugio en Madián. Y allí en Madián había una joven pastora, hija de pastor, Séfora, su papá Jetro, y vivió trabajando allí como pastor por casi 40 años. Vamos a leer Éxodo 2:21. Se llama proceso. Por casi 40 años. Dice: Moisés convino en quedarse a vivir en casa de aquel hombre, quien le dio por esposa a su hija Séfora. Así que se casa Moisés con una pastora y continúa Moisés en la universidad de la vida. Todavía Moisés no se ha enterado que él es el libertador de la nación de Israel, pero Dios lo está preparando. Mira, Maca, corazón, todavía tú no te has enterado de las grandezas que Dios hará contigo pronto, pero pronto lo conocerás. Y Dios te está marcando, Dios te está formando, Dios te está procesando. Amén. Ahora llegó el gran día. Moisés recibe desde una zarza que ardía su llamado divino para libertar a Israel. Llegó su día, y esto hay que leerlo. Éxodo 3, 1 al 10. Éxodo 3, 1 al 10 dice: un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, es decir, un día cualquiera. Moisés se levantó por la mañana como un día cualquiera. Moisés ya se había prácticamente olvidado de Egipto, habían pasado casi 40 años. Era un día cualquiera. Moisés está haciendo lo que hace todos los días. Estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián. Llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Horeb, la montaña de Dios. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció. Repasemos. El ángel del Señor en el Antiguo Testamento es Cristo. Cristo se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía. Así que pensó: ¡qué increíble! Voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés, aquí me tienes, respondió. No te acerques más, le dijo Dios.
quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre. Soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor siguió diciendo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país, para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abundan la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas, y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que, después que le hace el Todopoderoso el resumen, le dice: disponte a partir. Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas, que son mi pueblo. Ese fue el llamado. Santo Padre, el llamamiento comenzó: no te acerques, quítate tu calzado de tus pies, porque el lugar que estás pisando santo es. Ahora, en un lugar santo, pero luego se los puso otra vez. Entonces, muchas veces, muchos creyentes escuchan a Dios hablarles en relación con una asignación especial para Él. Se quitan sus sandalias, se quitan sus zapatos en el altar de algún templo, pero cuando salen de Ciudad de Avivamiento, ya no hacen nada al particular. Y Dios necesita hoy a alguien que se quite sus zapatos y después se los vuelva a poner. Y es que la experiencia de adoración tiene que ser seguida de una experiencia de servicio. Con esto estoy diciendo que no podemos ser creyentes únicamente aquí. Tenemos que ser obedientes también afuera de aquí. Ahora, quiero enseñar esto. A pesar de ese llamado tan sobrenatural, usted no vaya a creer que Moisés dijo: sí, Señor, aquí voy. No, Moisés no quería ir. Escuchó todo eso, tuvo la experiencia, y Moisés no quería ir. ¿Cuántas veces Dios nos da una orden y decimos: ay, Padre Santo, no hay otra instrucción? Porque yo como que no quiero. Mire, vamos a ir a todas las excusas que puso Moisés porque no quería ir. Éxodo 3:11. Escuche. Primera excusa. Pero Moisés le dijo a Dios: ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Lo que está diciendo es: yo no tengo la capacidad para hacer eso. ¿Por qué no llamas a otro? ¿Por qué yo? ¿Quién soy yo para eso? Mucha gente le pone una excusa al Señor: no puedo porque no tengo la capacidad. Vamos al 3:13. Dice: pero Moisés insistió. Dice: supongamos que me presento ante los israelitas y les digo: el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué les respondo si me preguntan: ¿y cómo se llama? La segunda excusa que puso: no tengo respuestas, no tengo mensaje. Si me preguntan, no sé qué decir. La tercera excusa aparece en Éxodo 4:1. 4:1. Mucha gente dice: no tengo capacidad. Otra gente dice: ay, yo no sé hacer eso. Yo no sé orar, yo no sé predicar, yo no sé evangelizar, yo no sé administrar, yo no sé eso. Yo no sé. Tercero, Éxodo 4. Tengo autoridad. Fue la tercera excusa. Vamos a 4:10, y esta sí que fue una mentira. Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra, objetó Moisés.
Son mentiras. La palabra del Señor misma dice, lo busco más adelante, dice que era un gran orador. Pero él dijo: yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra, objetó Moisés. Y esto no es algo que haya comenzado ayer ni anteayer, ni hoy que te diriges a este servidor tuyo. Francamente, me cuesta mucho trabajo hablar. No tengo el talento para hacerlo. Yo no tengo elocuencia. Vamos a leer el 11, 2 y 13 para ir a la última excusa que dio, la quinta. Dice Dios: ¿y quién le puso la boca al hombre? Le respondió el Señor: ¿acaso no soy yo, el Señor, quien lo hace sordo o mudo, quien le da la vista o se la quita? Anda, ponte en marcha, que yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debas decir. Señor, insistió Moisés, esta fue la última, te ruego que envíes a alguna otra persona. Leemos el próximo. Hay próximo. Bueno, 5 excusas. La primera: no tengo capacidad. La segunda: no tengo mensaje, no tengo credibilidad. La tercera: no tengo autoridad. La cuarta: yo no sé hablar, no tengo elocuencia. Y la quinta: ¿por qué no llamas a otro? ¿Por qué yo? Ahora, Dios respondió a todas estas excusas de Moisés. Y el Dios de la Biblia es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo por los siglos. Y tenemos un Dios que insiste. Él conoce el corazón. El corazón de Moisés no estaba terco, estaba lleno de miedo. Recuerden que él salió huyendo de Egipto. Ahora, la objeción de no tengo capacidad te la voy a responder. Filipenses 4:13. Dice la palabra del Señor, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Si alguien pensara en esta noche que no tiene la capacidad, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La objeción de no tengo mensaje, Primera de Corintios 15, 3 y 4. Primera de Corintios 15, 3 y 4 dice la palabra del Señor. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versos 3 y 4. Eso. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. Aquí está el mensaje: que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras. Si no tienes mensaje, Él te da el mensaje. Ante la excusa, no tengo autoridad, Mateo 28, 18 al 20. Mateo 28, 18 al 20. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Ante la otra excusa, no sé hablar, no tengo elocuencia, vamos a Filipenses 2:13. Filipenses 2:13. Dice la palabra del Señor: pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. Así que Dios responde a toda argumentación de Moisés. ¿Y sabes lo que hizo? Le dio una doble demostración de poder. Asimismo, todavía hoy el Señor sigue respondiendo todas nuestras argumentaciones. El Señor sigue respondiendo todas nuestras excusas. Vamos, Éxodo 4, 2 al 7. Y es que su vara de pastor se convirtió en serpiente. ¿Qué tienes en la mano?, preguntó el Señor. Una vara, respondió Moisés. Déjala caer al suelo, ordenó el Señor. Moisés la dejó caer al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Moisés trató de huir de ella,
Pero el Señor le mandó que la agarrara por la cola. En cuanto Moisés agarró la serpiente, esta se convirtió en una vara en sus propias manos. Y es que Moisés y los pastores de aquella época, sus varas tenían escrito algo, tenían escrito su pasado. Así que quiero que te imagines la vara de Moisés: acusado de homicidio, asesino de un egipcio, huyendo por el desierto. Un resumen escandaloso. Le dijo el Señor a Moisés: ¿qué tienes en la mano? Una vara, lánzala al suelo. Cuando la lanza al suelo, se convierte en serpiente, y la Biblia dice que Moisés trató de huir de la serpiente. Pero el Señor le dijo: no huyas de la serpiente, no huyas del pasado, no huyas de eso, enfréntalo, tómalo por el rabo, tómala por el rabo. La tomó, y cuando la vuelve a levantar, ya no era la misma vara de pasado, ya no tenía escrito el pasado, tenía forma de serpiente. Me gusta explicar que lo que antes era tu vergüenza, hoy es tu testimonio. Lo que antes era tu vergüenza, hoy es tu vara de bendición, de transformación y de edificación para otras personas. No le huyas a ese pasado serpentino que te persigue. Tómalo por el rabo, toma control y exhíbelo. ¿Estás acá? Paréntesis. Yo sé que es difícil, pero el Señor nunca nos ha enseñado a estar guardando pecados en la gaveta. Al contrario, la Biblia dice que el que confiesa y se arrepiente, ese alcanza perdón, ese alcanza misericordia. Y a veces yo he querido utilizar unos grandes testimonios aquí en la casa, porque aquí hay gente que tiene unos testimonios impresionantes que a mí me gustaría usarlos, porque si otro los escucha, se levanta. Pero me he encontrado con situaciones donde me han dicho: ay no, apóstol, no, ay no, yo no quiero que nadie sepa. Pero déjame usar tu victoria. ¿Cómo te levantaste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo pudiste? Tú eres un ejemplo, tú eres un modelaje. Dios lo hizo contigo. Vamos, háblale a esta otra persona. Vamos. Como lo hizo contigo, lo puede hacer con aquella persona. Aquella persona necesita fe. Yo no he pasado por eso, pero tú sí, vamos. Y me han dicho que no. Entonces a veces el orgullo, el miedo, son obstáculos para que Dios nos use poderosamente. En la Biblia el Señor nunca le ocultó los pecados a David. Por eso hoy podemos saber el nivel de amor, de bondad y misericordia que tiene el Padre Celestial. Y cualquier imperfecto hoy siente esperanza y sabe que Dios hará grandes cosas, porque lo hizo con David. Si lo hizo con David, lo hace contigo, lo hace conmigo. ¿Alguien me estará entendiendo? Ahora, sigo. Lo otro que ocurrió allí es que su mano derecha quedó temporalmente leprosa. El Señor le dijo a Moisés: yo tengo el poder para sanar la lepra. Yo tengo el poder para hacer posible lo imposible. Toma tu mano, métela en tu seno, sácala, leprosa. Vuelve y métela en tu seno, sácala, está sana. Ahora, quiero leer Éxodo 4, 14 y 15, porque el Señor tuvo misericordia de Moisés. Dice: entonces el Señor ardió en ira contra Moisés, con tanta excusa, y le dijo: ¿y qué hay de tu hermano Aarón el levita? Yo sé que él es muy elocuente. Además ya ha salido a tu encuentro, y cuando te vea se le alegrará el corazón. Tú hablarás con él y le pondrás las palabras en la boca, y yo los ayudaré a hablar a ti y a él, y les enseñaré lo que tienen que hacer. Tanto miedo. Y el Señor, ardiendo en ira, le dijo: está bien, no estarás solo en la asignación. Te voy a colocar al lado a tu hermano Aarón, para, como tú dices que no eres elocuente, para que entonces él hable por ti. Y yo le voy a decir a los dos,
lo que ustedes tienen que hablar, lo que ustedes tienen que hacer. Esto fue un acto de gracia. Ahora, ya avanzando en esta noche, aquí ocurrió algo fuerte. Éxodo 4, 24 al 26. Escuche. Éxodo 4, 24 al 26 dice: ya en el camino, ¿por qué en el camino? Siga conmigo. El Padre dio la instrucción. Ve, le permite a Aarón. ¿Para dónde? Para Egipto. ¿A qué? A presentarse a Faraón. Escuche. Ya en el camino, el Señor salió al encuentro de Moisés en una posada, y estuvo a punto de matarlo. Pero ¿cómo es esto? Me dices que vaya y ahora que estoy en obediencia, me quieren matar. Siga conmigo. Pero Séfora, tomando un cuchillo de pedernal, le cortó el prepucio a su hijo. Luego tocó los pies de Moisés con el prepucio y le dijo: no hay duda, tú eres para mí un esposo de sangre. Después de eso, el Señor se apartó de Moisés, pero Séfora había llamado a Moisés esposo de sangre por causa de la circuncisión. Vamos a explicar esto. ¿Es verdad? El Señor le dijo a Moisés que fuera, y Moisés iba de camino. Pero ahora en el camino el Señor mismo lo detiene para matarlo. Parece algo extraño lo que pasa aquí, pero es que a Moisés se le olvidó lo básico, obedecer en lo básico. Y hay gente que quiere ir a grandes plataformas sin obedecer en lo básico. Y lo básico era que cada bebé tenía que ser circuncidado. Por lo tanto, su hijo Gersón no había sido circuncidado, no había cumplido con lo elemental. Vamos a aplicarlo al año 2026. De repente tenemos un profeta y le da una palabra profética a alguien. Serás un gran predicador, una gran predicadora. El Señor te lleva a las naciones. El Señor te va a dar éxito, gracia, te da esta asignación. Y entonces la persona abraza la palabra profética, pero olvida lo básico. Tú no puedes hacer eso si no te congregas. Tú no puedes hacer eso si no eres fiel, si no eres leal. Tú no puedes hacer eso si no sabes seguir instrucciones, si no tienes cobertura, si no eres un adorador. Tú no puedes hacer eso si no eres un diezmador, un ofrendante. Si no cumples con lo elemental, no sueñes con grandezas. Entonces, había una palabra de libertador, pero no cumplía con lo elemental. Por eso el Señor lo detuvo en el camino. Cuando el Señor te da una palabra profética, analiza cuáles son los requisitos para tú llegar hasta ese punto. Analiza. ¿Todos conmigo? Me voy a portar bien, lo prometo. Pero en esta temporada que estamos viviendo, siempre el apóstol Carlos y yo y el liderato enfrenta algo que yo le llamo el síndrome de la convención. Le explico. Lo voy a explicar para educar. Gente que durante el año ha sido negligente con los ensayos. Gente que durante el año ha sido negligente en congregarse. Total, aquí nos congregamos nada más que 2 días. Domingos y miércoles, y los jóvenes 3, los viernes. Gente que ha sido negligente todo el año. De repente, cuando decimos comienza los ensayos de la convención, aparecen. Aunque usted no lo crea, aparecen y quieren ministrar a la cañona. Y se enojan con el líder. Si el líder dice: pero bendito sea Dios, yo casi ni te he visto. Yo pensaba que tú te habías ido hasta de la iglesia, pero bendito sea Dios. Gente que ha pecado todo el año como ha querido y aparecen en santidad. No puede ser. Eso no puede ser. No puede ser. Hay una diferencia entre participación y ministración. Y esto no es participación. Esto es ministración. Esto exige pureza.
Esto exige pasión y compromiso. Esto exige santidad, porque lo que desciende por las barbas de Aarón toca toda la vestidura. Por lo tanto, aquí el Señor por poco mata a Moisés, porque sin cumplir con lo elemental, quería cumplir con la palabra profética de libertador y de grandeza. Pero qué bueno una esposa sabia. Qué lindo es debe ser para un hombre tener una esposa sabia, una esposa entendida. Lo que Moisés no hizo, lo hizo ella. Ella circuncidó al bebé. Ella circuncidó a Gerson. Y por eso, en el último minuto, salvó a Moisés del juicio divino. Y tomó el prepucio, lo colocó a los pies de Moisés y le dijo: ¿sabes lo que tú eres para mí? Un esposo de sangre. Un esposo de sangre. Hasta aquí hoy. Gracias por acompañarnos hasta aquí. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, Marlene Arroyo, y presionar la campanita para recibir nuestras notificaciones. Ora, cree y camina en todo lo que Dios ha dicho para ti.